Lo último que vamos a ver, pudiéramos decirlo de manera teórica, ¿no? Ya que en las siguientes clases, que van a ser 25 clases, ¿sí? Permíteme, sobre estas imágenes mánticas de sabiduría, ¿no? Mire, estas imágenes mánticas de sabiduría, yo quisiera que pudiéramos ponerles mucha atención. Alguna hermanita me decía, es que son 26, maestro, ya conté, son 26. Son 25. Y ahorita los vamos a contar. Miren, aquí están. Bien, aquí están, son estos. Miren, permíteme darle acceso. Bueno, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25. Por favor, necesito que ustedes impriman estas 3 páginas y los unan, así como está, así los unan, ¿no? Los peguen con aquí en este lado con resistor, porque es necesario tenerlo para seguir este patrón, este seguimiento, porque es todo un ciclo. Recuerden que la lectura de los Amoshtin siempre vamos a empezar de abajo, de derecha a izquierda, sube, de izquierda a derecha, sube, de derecha a izquierda. Es como una serpiente que va subiendo. La mayoría de los Amoshtin, de esa manera vamos a leerlos, ¿sí, hermanitos? Entonces, tengamos en cuenta que vamos a hacer una clase solamente con esta energía de Quetzalcóatl con alguien importantísimo. Cheque, ¿no? De Yeyeca. Y ahí no nos habla tan solo en la pareja, sino que también en cada uno de nosotros, ¿sí? Esta imagen que ven ustedes, aquí está un Yeyecat y aquí tenemos a una persona que es femenina, pero se resiste a creer que Yeyecat nos da vida. Y muchos de nosotros llegamos a hacer eso. A veces en una relación, el hombre o la mujer es la que siempre insiste al otro, el otro se hace del rogar, como comúnmente decimos, se chiquea, se chipilea, se hace la importante, el importante, cuando no debe de ser así, ¿no? Imagínense que a alguien de los hermanitos le toca ese tonal y le decimos, alguien de ustedes se comporta de cierta manera y eso no es bueno para una relación. ¿Por qué? Porque una relación, decimos, es de dos. Los dos tenemos que abonar a esta relación, ¿no? Empezamos a contarle de esta manera, pero para ello tenemos que recortar todas estas imágenes. Miren cómo está este aquí, en una hoja tamaño carta, ¿sí? Lo imprimimos, ya también lo imprimimos, de esas 3 páginas que están. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos pegarlo en la pared o juntarlo y todos los días revisarlo. Todos los días nos va a dar información. A cada detalle, por eso es que lo queremos tener en tamaño grande. Cada detalle es interesante. Es importante leerlo, hermanitos. Por ejemplo, vean a este personaje, ¿no? ¿Les recuerda a alguien por su collarcito? ¿Quién sería? Lo veíamos en una trecena. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de este collarcito?
Hablábamos de Pléyades, ¿se acuerdan? Este personaje se encuentra en una de las trecenas, en la trecena de Xochitl, ¿no? Tonacatecuti, maestro. Ah, no, es Huehue Coyotl, el coyotito. Vea su colmillito, este es un colmillito grande que le cuelga en esta parte. Decíamos que esto representa las Pléyades, es nuestro origen. Las siete Pléyades, estrellas más hermosas, son las siete cuevas, son nuestros orígenes. A la Perdón, vez, perdón, Temastiani, creo que hay alguien que tiene su micrófono abierto y en rato se oye voces. O sea, si fuera posible que apagaran su micrófono. sí, hermanito, pero pues ya ve que ayer eso hablábamos, pero bueno, ¿no? Entonces, a mí sí me encantaría pues todos los días recordarle, pero pues, por favor, hermanitos, entonces por ahí su micrófono, ¿no? Bueno, entonces les decía yo, hermanitos, esta parte, todo su fisionomía tenemos que revisar, todo lo que porta. Vean, este a propósito, su mano lo pasa abajo y muestra el collar, ¿sí? Es alguien que tiene el número 2, ¿no? Su energía está muy interesante porque por sus ojos, por su panhuehuetl, ¿no? Y este panhuehuetl no es cualquier panhuehuetl, es con piel de ocelot. El ocelot representa la conciencia, el espíritu interno de cada uno de nosotros. Y vean cómo Yowali, la noche, y Tonali nos da una ofrenda de creación. Son tres cuentitas, miren, uno, dos, tres. O sea, esa música, esa danza, ese deleite, ese disfrute de la vida, lo tenemos que crear. En esta pareja lo tiene que crear. Y vean, la mujer es una Xochi Quetzali. ¿Por qué Xochi Quetzali? Pues veamos ese hermoso ave que tiene un pensamiento hermoso, todas estas flores que tiene, y en la mano podemos observar, ¿verdad? Ese, ese pequeño sonajita, ¿no? Decíamos nosotros, Ayacasle, es esa sonajita, es la música, es la armonía para esta pareja. Vive de esa armonía, de ese encuentro, de ese arte. Y qué hermosa pareja, ¿eh? Es lo que nos muestra las cuentas de la Moshli. Para eso está destinado esta parejita, este Ishnamik Tilisli, esta unión. Claro, posiblemente, así es que no es así. A ver, usted como mujer, usted como hombre, ¿le gusta la música, la danza, la pintura, la palabra florida, la medicina? No, pues sí, están destinados a poder vivir en armonía. Que eso, ¿quién les da esa ofrenda? Ahí está, la noche y el día, el tonal y el náhuatl, lo tangible y lo intangible. Solo hay que conectarse con ellos, ¿sí? Y justamente en su boca de este personaje que vemos aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, está pintado de blanco, esa pintura tan hermosa que es precisamente
la pureza que emana de su palabra. Esa parte, el color, la pintura facial que tiene en su boca, no se representa que lo que emana de su boca es palabra limpia, es palabra armoniosa, es palabra sincera, ¿sí? De alguien que ha experimentado, que ha vivido la vida. Y aquí en esta parte ustedes pueden ver, vean sus orejitas, pues es el coyotito joven, ¿sí? Si se dan cuenta, no está muy bien ataviado. Entonces, este personaje le gusta el humor, la danza, el vivir, el conectarse. Y vean, ahí tiene una cruz. No es la cruz católica, no es, no es la cruz greco, por ahí la de religión católica greco-romana y todo eso. No es. Son los cuatro rumbos, son el de los cuatro elementos. ¿Sí? Lo cual nos indica justamente que nosotros podemos trabajar en armonía. Y chequen su pan huehuet, está de color rojo, está de color rojo este pan huehuet. Por lo tanto, este pan huehuet, este color rojo, nos lleva, ¿sí? Nos lleva a esa cualidad. El arte, el tocar el pan huehuet, el danzar, se necesita fuerza de voluntad. Si no hay fuerza de voluntad, definitivamente no. Sí, soy bueno tocando el panhuehue, tocando el huehue, tocando guayacastle, pero si no soy disciplinado, si no tengo la fuerza de voluntad, no lo lograré, ¿no? Y vean a la mujer, vean a esta mujer tan hermosa. Lo que nos da es esta parte, miren, tiene en su mano derecha, ¿verdad? Un hueso, pero no es cualquier hueso. ¿De qué creen que sea el hueso? Porque es un hueso oscuro. ¿De qué creen que sea el huesito? Véanle la forma, observar. ¿Alguien me lo puede decir? ¿De venado? Ujú. Un asta de venado. Es de venado, hermanitos. La socamati es de venado de masa. ¿Sí? Y entonces la mujer, vean la mujer cómo levanta la yacastle y esta yacastle tiene flor. Qué hermosa pared. Levanta su yacastle y en su mano derecha ese venadito, ese asta de venado, ese cuernito de venado. Los venados mutan sus cuernitos. A propósito, se los despegan justamente en estos días, en esta veintena de Hueytecuilhuitl, de Tlaxochimaco. Entre estos dos, Hueytecuilhuitl y Tlaxochimaco, ellos, a propósito, se quitan estas astas. ¿Para qué? Para que les nazcan nuevas astas, nueva ramificación, y eso les ayuda a ser más perceptivos, más intuitivos. ¿Entienden? Entonces la mujer nos está diciendo, florece, armoniza con este canto, pero con la intuición y la percepción y la ciclicidad del abuelo Benedito tenemos que renovar nuestra relación. Porque si no se renueva la relación, no se toma conciencia, se vuelve rutinario, ¿sí? Cuando estamos recién unidos, ya sea matrimonio o unión libre, todos los días le decimos a nuestra pareja, te amo, te quiero, me gusta cómo eres, ¿verdad? Pero cuando lo empezamos a volver algo rutinario, ya decimos, es que ya sabe que la amo. No, nos dice aquí con
la mujer con la asta nos dice, tienes, tienes que recordar, tienes que saber, además de intuir, pero tienes que percibir. Dice, te amo, pero lo hace en un tono apagado, pues simplemente la mujer es intuitiva y no te va a creer, ¿no? Todo eso tiene que verse. Y veamos aquí, por ejemplo, mire, en su tocadito tiene Quetzalcóatl, tiene una flor, pero en esta flor, vea, tiene un pensamiento florido esta mujer. Por eso el pensamiento florido, toda la conexión entre ellos es algo hermoso. Hay pasión, por supuesto que así, vean, mire, este contenedor esté limpio y puro esta conexión. Además de ese tamborcito, la abuelita Xochiquetzali, aquí miren, tiene un contenedor. ¿Qué creen que sean estos cuatro? Tiene los triangulitos de Zipac, ¿eh? ¿Qué creen que sean? Díganme ustedes. ¿De qué creen que sean? Los 4 elementos, los 4 rumbos. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Algunos de ustedes han trabajado el temazcal con las astitas de venado? Sí, temas tiene. Las abuelitas, ¿no creen? Es una medicina. Vean, este cuernito de venado, ¿cómo sostiene? Y este contenedor es como un vapor, como Atlachinoli, pero es la pasión, dice, la pasión por la medicina. La medicinita, ay, canijo, la medicinita de las abuelitas que vienen de la madre tierra. Por eso vean, pues, a este Zipacli. Ahora bien, van así, pero ¿por qué de color amarillo? Porque las abuelitas nos traen conocimiento. Las abuelitas nos enseñan a limpiar, a depurar nuestro cuerpo, nuestra energía. ¿Me entienden? ¿Me entienden la importancia del temazcal en esta unión en pareja? ¿Mm? Es hermoso, hermanitos. Es hermoso, es realmente hermoso que todo esto nos dan las y los abuelitos a veces sin cobrarnos nada. Pero también debemos de tomar la conciencia de cómo agradecerle, ¿sí? Vean, por ejemplo, esta ofrenda está boca abajo y tiene 3 puntitos. Dice, la ofrenda te lo doy. Tú tienes que crear tu medicina, que ese va a ser tu sustento. Entrar a un temazcal no es cualquier cosa, ¿eh? Algunos me decían, pues es que entramos al temazcal y algunos llevaron su bocina y están poniendo música ahí. No es eso, no es, eso es lo correcto. Dice, algunos se metieron al temazcal y estaban llamando por teléfono o estaban dentro del temazcal, estaban pues echando relajo pesado, ¿no? Eso no es válido. Sí, la sacralidad es un lugar de creación de energía, de limpieza de energía, también del cuerpo físico, que ayer hablábamos de estos cuerpos, ¿verdad? Pero lo más hermoso, hermanitos, vean aquí en esta parte. Esta hermosa ofrenda de las 2 serpientes que están metidos dentro de esta ofrenda. O sea, miren, estas son sus colitas y entran juntos en esa ofrenda. Vaya, la pareja son esa ofrenda. Se tienen que dar ofrenda mutuamente, lo que yo les decía, con acciones, con palabras, con emociones, pues tenemos que irle demostrando a esta persona, ¿no? Nuestro sentir.
Pueden decir, híjole, es que ese está bien hermoso. Me gustaría portar este pantry. A lo mejor yo soy Seo Celor, pero la otra persona es Nahui Cali. Y pues aquí no coincide con eso. Pero si nos decidimos, por eso es la plática entre los dos. ¿Qué dices? ¿Podemos trabajar con esta imagen? No, pues sí. Bueno, es un compromiso. Es un compromiso, ¿sí? Pues vamos a hacerlo. Vamos a lograrlo, ¿no? Por eso se recomienda, pues, esta imagen, hacerlo en grande y ponerlo ahí en la pared, donde lo veamos, ya sea en nuestra salita, en nuestra habitación, de la unión de estas dos energías, porque eso todos los días nos va a recordar. Tengo que buscar ese arte para agradarle a esta persona. Tan importante, ¿sí? Y bueno, es solo una parte. Es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, que sería el día de mañana, ¿verdad? Mañana iniciamos con la lectura de estas imágenes y lo vamos a hacer de esta manera. Por eso, hace ratito al inicio de la clase y al final de la clase, por los que llegan un poquito tarde, les voy a mostrar cuál es la tarea. Ahora sí vamos a dejar tarea. Sí, porque necesito que visualicemos. Esto es lectura de Amosh, es lectura de códice, ¿sí? Porque hoy, como les he dicho, en algún momento ustedes tendrán que hacer esta ceremonia. Me decía uno de los muchachos que me preguntó por esta ceremonia. No está aquí, está en otros, bueno, en otro municipio. Y me decía, oiga, ¿puedo hacerlo? Es que necesito que venga usted este fin de semana y celebremos esta ceremonia. Yo lo vi en YouTube y quiero que se haga esta ceremonia, ¿no? Yo le dije, no, porque no es un juego. Dice, entonces me voy allá a la parroquia a pedir mi matrimonio para... Es tu decisión, mi hermano. Es tu decisión. Si es que usted no lo quiere hacer, no. Es que yo no te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que es un proceso en donde los dos tenemos, los tres, con quien vas a contraer esta ceremonia, platicar juntos. No, pues es que no tenemos tiempo, yo trabajo todo el tiempo, ¿no? Todos los días, y, y pues sí, definitivamente no voy a poder. Pues pues cuando tengas tiempo, ¿sí? ¿Se molestó? No, pues allá voy a ir con el padre, yo le voy a dar un dinero, luego nos va a casar. Pues entonces hazlo, mijito, hazlo. Es que todo ese dinero se lo iba a dar a usted. No importa, es tu decisión. No. Entonces, justamente es esto, necesitamos nosotros trabajarlo, intencionarlo, hermanitos, ¿no? Darnos el tiempo, la paciencia. No es que nos demos esa gran importancia, sino que es decirle, todo esto tiene que ser realizado con esa calma, ¿no? Y bueno, terminamos esto. Si ustedes pueden ver aquí a un solecito, ¿verdad? Que están sus rayos, justamente el sol de la empatía, de la disciplina, de trabajar juntos, ¿verdad? Y los puntitos, vean, hay puntos grises, puntos amarillos y puntos rojos. Estos son los que vamos a empezar a también visualizar. ¿Qué simboliza el punto gris? ¿No? Que es una cuenta. Aquí pueden ser las mujeres, miren, que tengan el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, con alguien que tenga el número 2. Masculino, 2.
También puede ser alguien que tenga el número 2 femenino y 2 masculino. 2 y 2 es la armonía. 2 y 2 suman el número 4, ¿no? Ahora, pueden decir, híjole, maestro, entonces, pero si se da cuenta, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede ser que sea 8 y 2. Sí, puede ser 8 y 2, o 6 y 2, o 2 y 2. Estas tres opciones. Ahora bien, también podemos decir, híjole, maestro, pero no coincidimos, pero con esta explicación que usted nos da, queremos trabajar esto. Sí, sí se puede, claro. ¿Van a trabajar lo doble, lo triple? Sí, mas no antes, mas no sin antes decirles, miren, esto les corresponde por su numeral de su tonal. Y, pero, ¿cómo piensan vivir ustedes después de tantas pláticas? No, pues queremos esta armonía. Pues les presento esta imagen, tienen que trabajarlo así, así, ¿no? O sea, darles también como esas opciones. Al final de cuentas, nuestra intención es que esa relación esté en armonía. Ujú. Quizá no le explicamos ahorita todo el contenido, pero ya habrá el momento en que leamos esta imagen tal cual es cada detalle. Le vamos a dedicar 1 hora y media a, a revisar todos estos detalles, a ir revisando, por ejemplo, aquí miren, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ojos estelares son los que con los que podemos trabajar. Mesli, Luna, Donatiu, Tlahuizcalpantecutli y Xolotl. Podemos trabajarlo de esa manera, ¿no? La unión en armonía de inteligencia, arte e intuición. Yo lo podría resumir de esa manera, ¿sí? La unión en armonía de inteligencia, arte e intuición. Y más. Itlamatilisyowan Ishnamictilistli, la sabiduría de la unión de las energías, ¿sí? De poderse verse frente a frente estas energías y decirnos nuestras cosas. Y decirnos lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta, ¿sí? Entonces, iniciamos con la clase del día de hoy, con los elementos que son indispensables que se tengan en esta unión, pero que lo tengan los dos, ¿no? La mujer va a traer su propio tarrito o jarrito de miel, el hombre también, porque entre los dos van a buscar esta miel, este néctar sagrado, y entre los dos van a ir fabricando esta miel. ¿Y cuál es esta miel? Son los momentos bonitos y no tan bonitos que vamos a vivir en pareja, que van a vivir en pareja, ¿sí? ¿Qué representaría la miel en esta unión? Representa de que realmente esta unión no podrá fragmentarse, no podrá fragmentarse por ningún motivo, porque esta unión debe de trabajarse, así como las abejitas que van de flor en flor colectando este néctar, así irán esta pareja. Hagan de cuenta que ya los tenemos aquí. Así irán ustedes, de momentos en momentos, ir fortaleciendo esta unión, ¿no? Que va a haber momentos difíciles, por supuesto que van a tener momentos
difíciles, momentos de desesperación, momentos que tendrán que superarlo juntos, ¿sí? Y esta miel jamás se pudre porque es el conocimiento, es la sabiduría que van adquiriendo en cómo ir dándole solución a todas estas situaciones de su vida, de ustedes, ¿no? ¿Quién les dijo que vivir en pareja es fácil? No es nada fácil. Más los primeros años, se tiene uno que acoplar a los hábitos, a las acciones de los dos, ¿sí? Todo eso es interesante que podamos planteárselos. Además que tenemos que entender que tenemos que trabajar como obreros para forjar la relación y con ello darle ese trabajo a los hijos, que vayan observando ese trabajo, porque de todo van a ir aprendiendo en esta relación, ¿no? La mazorca, o sea, el maíz no debe de faltar. Vamos a pedirle de los 4 colores, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su simbolismo, su significado. En esta relación con el color amarillo debe de haber conocimiento, debe de haber autoconocimiento y conocer la otra persona. Es por eso que las relaciones es un sustento, autoconocernos y conocer con quién estamos uniéndonos, ¿sí? No hacerlo como en la actualidad, los jóvenes se conocen por Facebook y ya se hacen el compromiso, ¿no? Es lo que hemos visto aquí en el pueblo. Se conocen a través de Facebook, el muchacho está en Estados Unidos, desde allá la aparta, llega y ya se casan, pero no se conocen realmente todavía. Para eso se necesita llevar su tiempo, porque en esa comunicación, en esa relación a distancia, pues siempre mostramos lo mejor de nosotros, ¿no? Pero ¿qué tal nuestra otra parte, nuestro otro lado oscuro, como decimos? Porque lo tenemos, lo tenemos. Y la otra persona tiene derecho de saberlo, tener ese conocimiento. El color negro, la conciencia, lo que estamos haciendo. En coincidir, en respetar las decisiones de la otra persona, ¿no? Es muy fácil decir como los que de alguna forma nos llegamos a unir con la religión católica. Dicen, ¿no? Amarás, respetarás hasta el último, hasta los últimos días de tu vida, en la abundancia y en la pobreza, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí nos dicen, pero no nos dicen que realmente es forjar la relación, porque cobra vida cuando entre los dos empezamos a forjar. Es esa parte que debemos de hacer entender. El color blanco. El color blanco representa la sinceridad, la lealtad, porque hay muchas tentaciones, hay muchas formas de escapar por la puerta falsa, ¿verdad? Los que tenemos ya por nuestros añitos, sabemos de esa experiencia y duele. Duele una infidelidad, duele una traición, pues duele que te mientan y al final te digan, oye, perdóname, pero pues es que no te lo pude decir. ¿Acaso no para eso tenemos nuestra boca, para comunicarnos, ¿verdad? Para pedir ayuda, como les decía yo ayer. Todo eso es importante, ¿no? Tenemos que explicar en esa parte. El color rojo, la fuerza de voluntad, la sangre que corre por nuestras venas. Recordar que gota a gota va alimentando nuestra energía sagrada. Centeo, tenemos que hacerlo presente Centeo, que es el principal generador del sustento. Entre los dos
tenemos que buscar ese sustento. Dar y recibir el sustento, porque muchos de nosotros solo queremos, dame, dame. Ajá, debe de haber esa correspondencia, ¿verdad? De que tú me ayudas, yo te ayudo. En que te digo lo que yo siento, pero tú también dime lo que tú sientes por mí. En que si los dos trabajamos, va a haber un momento, y a veces es eso lo que ha fracturado las parejas, ¿no? Decimos, bueno, dice la mujer, no todas, claro. Manda más Shakira que dice que ella también factura. No, es que dice, no, pues que yo tengo más dinero que tú. Es que tú como hombre tienes la obligación de comprarme cosas a mí. ¿Y por qué no hacerlo también si es que trabaja? Pues mira, te compré este detalle para ti. Esa corresponsabilidad del sustento material. Claro, el sustento emocional. No todo el tiempo vamos a estar risas y risas. Eso es una vil mentira. Y vivieron felices por siempre, ¿no? Representa ese sustento, hermanitos. Esa sacralidad del sustento. El sustento espiritual. Cuando uno trabaja por su cuenta, le gusta este camino, por ejemplo, y la otra persona dice, no, pues no, yo prefiero ir a la iglesia. Empieza a fracturarse todo eso. Empieza a quebrantarse todo ese conocimiento, ¿no? Por lo tanto, es necesario trabajarlo, ¿verdad? Copal, o sea, ese incienso que no debe de faltar, ¿verdad? Decíamos nosotros, si en algún momento se llega a quebrantar esta información, esta unión, ¿verdad? Ponernos a platicar. Y si es posible, poner ahí el Popochcómic y con el copalito, vamos a platicar. Sí, quiérase o no, este copalito empieza a armonizar, vamos a pedirle las energías que nos iluminen, que nos empiecen a prestar esa atención, ese apoyo para armonizar. Con el copalito armoniza todo, armoniza esa energía, ¿no? Recuerde que los 4 inciensos básicos para nuestros trabajos son copal, flor de pericón, tabaco y chile seco. ¿Se acuerdan? Cuando trabajamos con levantamiento de tonal y limpieza energética, ¿se acuerdan? El trabajo con Popochcómic. Tenemos que sahumarnos primero con copalito para armonizar. El segundo, con el pericón, cuando sentimos que tenemos un aire negativo, que decimos comúnmente el mal aire. En el tercero puede ser con tabaquito si es un aire de muertito. Y definitivamente, si ya lo detectamos que es una energía muy negativa, que es hecha por alguien más, porque sí sucede eso, que nos envían esas malas vibras, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Poner nuestro Popochcómic y ponerle ese chile seco y sahumarnos y sacar todo eso, toda esa energía que vive dentro de nosotros. Entonces, ¿es necesario tener nuestro Popochcómic, nuestro incienso? Sí, como pareja. Y ponernos de acuerdo. Tú trabajas con el Popochcómic, yo trabajo con el Atecocoli. ¿Qué te parece? ¿No? Uno lo puede hacer, uno, hombre o mujer, sí. Alguien me decía, oiga, pero a nosotros nos dijeron que el Popochcómic solo lo pueden utilizar las mujeres y el Atecocoli solamente los hombres. Y yo le decía, tú
tienes una energía masculina y femenina. ¿Sí o no? No, pues sí. Entonces, ¿qué te impide tomar el poposhkomitl? Agarrar el poposhkomitl y saumar. No pasa nada. No es que está destinado a mujeres. No. Ahora, quieres ser muy de etiqueta, pues consigue tu tlemail. Eso sí, tlemail puede ser para hombres, pero también para mujeres. O sea, no pasa nada. No estés pensando con ese pensamiento occidental que hombre o mujer, porque es lo que nos critican a veces. Los mexicanos son muy machistas. Que nos hayan hecho así, que nos hayan mal informado así. Nuestros ancestros eran machistas, no eran machistas. Cada uno de nosotros asumía su rol. No es que fuera, no es que tú eres mujer. No, 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 no. Asume tu rol, yo asumo mi rol y trabajamos en armonía. Eso de los machistas lo trajeron ellos. A ver, ¿por qué las monjas no pueden celebrar misa? Porque son mujeres. Solamente los hombres pueden ser sacerdotes. O han encontrado una sacerdotisa en la religión católica. No hay, no lo hay. Ahí dicen, a ver quién es el machista. Nuestros ancestros, todas las energías están en forma dual. Mm, Mayahuel con Pastecatzin. Mictlantecutli, Mictlancihuatl. Tlaloc, Chalchihuitlicue. Tlaltecutli y Tonanциtlali. Y así podemos ir nombrando a más. Entonces, es esa parte que debemos de entender. El atecocoli es es un elemento sanador, nuestro atecocoli, hermanitos, y debemos de tenerlo. Además que es una herramienta para la limpieza energética, ¿no? Me gusta mucho el recibimiento en el Calpuli, Huitzilín y Payeyecatl, para los que ya hemos asistido. Antes de que entres al lugar sagrado, te reciben con una primera limpieza energética, pero también con un recibimiento con copal y con atecocoli. Te empiezan a vibrar el atecocoli de frente, en la espalda. Este es el tonal, este es el nahual, y te sahuman. Es un recibimiento honorífico, ¿sí? El incienso armoniza. Si vienes cargado de energías negativas, pues déjalos ahí, ¿no? Ahora bien, el atecocoli para los bebés, como van a ser parejita, deben de tener sesiones de pláticas con el bebé, si está ya embarazada la mujer, y el atecocoli sonarle lo más suave que se pueda. A través de ese hijillo, el papá tiene que enviarle mensajes. Te queremos, te esperamos con ansias, ¿no? Te queremos aquí. Ella o él, la o el bebé, lo siente esa vibración y se va conectando con nosotros, ¿sí? Y a lo mejor saumar con copalito a la mujer, ¿sí? Llevando esos cuidados. Además de, pues, estarse preparada, ponerse algún alfiler, algún collarcito de obsidiana, ¿verdad? O un hilito rojo. Todo eso son protecciones que se le debe de ir diciendo a esta pareja que va a contraer, ¿no?
el collar de jade, ¿sí? Puede que ustedes utilicen solamente una cuentita, pero si pueden conseguir un collar de jade así, no es para que nosotros lo tengamos aquí. No, no. Es justamente, si es posible, de 52 cuentas para tenerlo ahí junto, como ese collarcito. ¿Para qué nos va a servir? ¿Qué va a representar? Ese va a ser nuestro tesoro. Ese nos va a recordar de estar juntos hasta nuestra primera ancianidad, si lo queremos, ¿no? Porque se tiene que intencionar que ese collar, pase lo que pase, no se debe de romper, porque eso es lo que representa esa unión, que no debe de romperse. Por muy tirones que se hagan, tiene que estar ahí. Eso lo tendrán que ir contando por cada año juntos. Celebrar juntos una ancianidad de 52 años. Se escucha fácil, se dice fácil, pero hacerlo, pues es lo que representa el jade, de vivir en armonía, de fluir. ¿Se acuerdan del guajolotito de jade? Pues ese es ir puliendo nuestra vida. En este caso, ir puliendo nuestra relación. Pedirles el ocote para encender el fuego. Esta pareja siempre debe de tener ocote. ¿Para qué? Para que cada ceremonia que ustedes hagan, pues tengan ahí listo su ocotito para encender el fueguito. Porque va a haber momentos muy, muy hermosos, pero también no tan hermosos, ¿no? Y estos dos ataditos, si es posible, lo pudiéramos hacer de 13 barritas de ocote, como lo pudiéramos cortar. Y esto no es invención. Acuérdense que en los amoshti luego lo portan en la mano, ¿no? O si no, los señores de la noche tienen su atadito de ocotitos. Es para eso, para encender el fuego. Sí. Además, acuérdense de la leyenda del abuelito Fuego de Chantisco, ¿no? Que se había escondido en el cuerpo de un ocote. ¿Qué es Chantisco? ¿Quién es Chantisco? La energía de la casa, la energía del hogar. Por eso al tener este ocote, estas barritas de ocotl, nos van a servir para recordarnos esa energía armoniosa de la casa donde nosotros vamos a habitar con esta pareja. Ujú. Y no tan solo eso, la resina del ocote ayuda a potencializar nuestra percepción, ¿verdad? Nuestra percepción de las cualidades a la otra persona, ¿sí? Además que potencializa nuestra intuición, ¿sí? Claro que los abuelitos no nos lo dicen así. Dicen, y caocot, cachicualeti clachías. Con el ocote podrás observar mejor. Por eso, cuando pintamos nosotros los jarritos, utilizamos el ocote como si fuera un pincel para ir decorando cada detalle, y una barrita te lo pones en la boca, irlo masticando poco a poquito, la resina, porque eso te ayuda a concentrarte también, a concentrarte en lo que estás haciendo, en impregnar, en impregnar tu energía al momento de hacer este trabajo. ¿Mm? Ahora bien, la tierra. La tierra fértil para sembrar granos, maíz, cempasúchil. Vamos
¿Vamos a llevar a esta ceremonia un poquito de tierra? Sí. Y esa tierra, después de que ya estuvo en la ceremonia, lo traemos para nuestro lugar de siembra. Lo primero y lo básico que debemos de sembrar es maíz, frijol, calabaza y flor de cempasúchil. ¿Por qué? La flor de cempasúchil todo el año, si es posible, sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la leyenda del cempasúchil? ¿No? Que decían, encierra ahí a Tonatiuh en ese flor de cempasúchil, que su perfume es de la mujer que de una u otra forma no pudieron vivir juntos. Está bonita esa leyenda. Entonces, esa flor de cempasúchil también nos va a recordar que no estamos solos, que, que tenemos a nuestros ancestros que nos siguen protegiendo. Si nosotros les pedimos hablarle a ellos, el maíz. El maíz es como el ser humano. Tenemos que forjarlo, tenemos que irlo adaptando, ¿sí? Por eso a veces cuando ponemos el maíz, la tierra es muy rica en nutrientes, se va rápido, ¿no? Pero por ello es necesario a veces no ponerle agua a este maíz. Tenemos que irlo disciplinando como si fuera una persona para forjar. Es uno de los granos que fue forjado a través de nuestros abuelos, ¿no? Que no es como el trigo o la papa, de rápido y ya se da, ¿no? Sí. Al igual que el cempasúchil se fue forjando, se domesticó, pudiéramos decirlo. Ahora bien, también nosotros vamos a forjar esta relación, porque no es decir, ah, sí, soy casado, o lo común de los hombres, que uno, sí, se casó mi esposa, pero yo no, yo sigo soltero. O sea, no hay compromiso. Se tiene que forjar todo eso, ¿no? Y bueno, no debe de faltar nuestros jarritos, que en la clase ya decíamos, para el agua, estos dos jarritos para la pareja, ¿no? Que si alguna vez ustedes les invitan a participar en algún amarre de tilma, lleven alguno de estos regalitos, porque son necesarios para recordarles su significado, el simbolismo que tiene. Una ollita de jarro les recuerda que justamente representan los cuatro elementos, pero que ellos pueden alimentarse, pueden beber de esos cuatro elementos como un aprendizaje, como un sustento, hermanitos. ¿Entienden? Estos jarritos, llévenle para que beban su agüita. Y lo hermoso de tomar agua en ese jarrito de barro es que estás tomando con minerales, con ese barro que tiene, se van despegando los minerales como en el molcajete y en el metate. Para los que hemos tenido la fortuna de comer un mole molido, el chile seco con todos los ingredientes en metate, tiene otro sabor. Al igual una salsa en molcajete, tiene otro sabor. Al- es diferente el sabor cuando lo muelen en licuadora. ¿Por qué? Porque en el metate, cada vez que van moliendo, se van despegando ciertos minerales que tiene el metlapil, este cilindro que muelen, y el metatito, la piedrita donde van moliendo. Lo van nutriendo con eso. Al igual los que bebemos el agua en pozo, en manantiales. ¿Están haciendo? Claro que nos ha dicho el sistema, ese no.
esa agua está sucia, esa agua está contaminada, te vas a morir. Es la más rica, tiene minerales, es agua viva que entra a nuestro cuerpo y no agua muerta, embotellada porque lo matan y eso sí te lo bebes. Y nos dicen, bebe esta agua, está deliciosa, te nutre. Teniendo agua, bueno, los que tenemos la fortuna de vivir en comunidades rurales, todavía se obtiene el agua de los manantiales, ¿verdad? Claro, para los que viven en la ciudad ya es difícil encontrar ese tipo de alimentos, ¿no? De alimentos sagrados, porque es un alimento. Le causa risa a algún hermanito que bebe agua y lo mastica. Les da otro sabor, ¿eh? Si gustan, háganlo, ¿no? Pero ¿qué representaría esta agua o estos jarritos? En esos jarritos pueden beber su tecito, su cafecito, o sea, todo lo que la medicinita que quieran preparar. Pero sin duda el elemento más importante que debemos de darle a esta unión es el agua. El agua representa ser transparente. Amor. La gran enseñanza que nos va a dar esta agüita es amoldarnos, amoldarnos con nuestra pareja. A lo mejor nosotros, yo como caballero, me levanto hasta las 11 y mi pareja está habituada a levantarse a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana ya anda lista. Pues me tengo que adaptar también a sus hábitos, ¿no? Todo eso es amoldarse, a ser transparentes, a ser disciplinados, ¿sí? A disciplinarnos que una relación se tiene que forjar justamente entre ambos lados. Jarro y tazas de barro que representan los cuatro elementos, que ahí van impregnados estos cuatro elementos, hermanitos, ¿sí? La enseñanza del agua, de vivir en esa percepción de lo limpio, en lo transparente, en ir bordeando todos estos obstáculos como lo hace el río, en que nuestra palabra sea armoniosa como la palabra náhuatl, el sonido armonioso del agua, ¿ah? Y que el agua es vital y que nosotros seamos vital en toda en esta relación que nosotros tenemos, ¿sí? No les puse muchos elementos porque para mí son los básicos. Algunos dicen, no, pues hay que llevarle chile verde, hay que llevarle sal, o sea, el limón, por ejemplo, el limón para que saboreen lo agrio y la sal para que vean que la sal es necesario en su relación, como en cada comida, ¿no? Pero para mí eso es lo más básico que nosotros podemos pedirles. Lejos de esos regalos tan lujosos, tan caros, sí, también se vale si existe la posibilidad, pero para mí sería más esto, el trabajo juntos, el armonizarse. Y un último que no lo quise anotar y ustedes ya lo saben, son las velas de cera, ir encendiendo este fueguito para agradecer que hoy atardecimos. Sí, no estoy sanado totalmente de mi garganta, pero ya no me irrita al igual que ayer. Entonces, prendo mi velita. Gracias, abuelitos. Gracias, hermanitos, en mi plegaria por sanarme, porque hoy me siento mejor que ayer. Ayer me sentía fatal. Ahorita estoy tranquilo, relajado, ¿no? Que tiene su proceso, esto sí, pero ya no tan fuerte. Gracias porque el día de hoy estoy sano. Gracias porque el día de hoy regresé a la casa. Fui a trabajar, ¿no? Entonces todo eso debemos
de trabajarlo, de tenerlo presente. Hermanitos, es un gran trabajo. Es un trabajo el hacer esto. Recuerden que la primera clase fue de cómo, ¿no? De cómo está estructurado el curso. La segunda clase fue de qué debemos de hacer, qué debemos pedirle. La primera vez que lleguen, oiga, miren, queremos unirnos con el amarre de tilma y todo eso. Ah, bueno, su tonal, ¿se sabe su tonal? No, pues vamos a sacarle su tonal. En la segunda clase, ¿no? En la segunda clase es en la que trabajamos de las pláticas, ¿se acuerdan? No, perdón, la tercera clase. La tercera clase donde hablamos de las pláticas, qué tienen que hacer primero, el temazcal, qué temáticas vamos a ir abordando. La cuarta clase, que es donde vimos nosotros en esta cuarta clase, de los elementos que debemos de llevar, ¿no? Decíamos metate, petate, su joronguito, su sombrero, todo eso lo debemos de llevar, ¿no? Y el día de hoy complementamos con todo esto. ¿Qué elementos debemos de llevar? Plumas. Sí, podemos llevar plumas, por ejemplo, en nuestro caso del tecolote. Y al regalarle una pluma de tecolote, le estamos regalando, comprometiéndolo con un conocimiento de ver más allá de lo que más no lo ve, de trabajarlo en armonía. La pluma de águila, de volar alto, de cambiar. La pluma de guajolote nos simboliza el de controlar nuestro ego, porque a veces eso sucede, hermanitos, ¿no? A veces sucede de que por nuestro ego, y si no cambio, ¿qué? Y si no lo obedezco, ¿qué? ¿Qué puede pasar? Yo creo que no, ¿no? O sea, también decirles, miren, esta plumita para esto les va a servir, les va a recordar. Por eso se les da, por eso se les da un bastón. Y eso va a ser necesario, estos tres tipos de plumita. Si encuentran de quetzal también, para que juntos vayan vistiendo, arreglando este bastoncito tan hermoso. Eso les va a ayudar a recordar cuál es su misión como pareja, como unión, como Ishnamik, ¿no? Y bueno, decirles, ah, no sé si se acuerdan, en algún momento yo les dije, impriman estas tres páginas, únanlos, así como están, péguenlos, así miren, debe de estar, uniditos, pegaditos, ¿sí? Aquí los separé para que visualicemos estas tres páginas, pero también es necesario tenerlo impreso, así, página por página, ¿no? Nuevamente, les decía eso, son 25. Y si gustan contarlo, son 25. No son 26, son 25. ¿Sí, hermanitos? Todo esto lo debemos de tenerlo ya impreso. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro material de estos 25 clases. ¿Sí? ¿Y por qué le tenemos que dedicar una clase? Bueno, es que tenemos que detallar cada uno de los elementos. Pero para ello ustedes ya deben de haber revisado y después de haber revisado, para explicarles el contenido de cada una de las imágenes mánticas,
Ustedes como tarea ya lo debieron de haber, ya lo deben de revisar. Por eso es que, miren, vamos a empezar acá abajo. Acá. Vamos de derecha a izquierda. Subimos de izquierda a derecha. Subimos de derecha a izquierda y aquí terminamos. Aquí terminamos con esta imagen de los dos quetzales. Uno de estos nos corresponde como dualidad. Pero ojo, vean, ¿cómo inicia aquí? Yeyecatl con un personaje interesante. Y como al final, vean, los dos son quetzales. Ajá. ¿Y qué tiene que ver esto, maestro? Bueno, eso también es un proceso que podemos vivir como pareja, como dualidad, como Ishnami. Si empezamos en el primero, si se dan cuenta aquí, miren el primero, si lo alcanzan a visualizar, Yeyecatl le está hablando y voltea para otro lado. Simboliza que en el primer momento en que nos unimos, a veces no queremos escuchar al otro, solo pensamos en nuestro bienestar y el bienestar del otro no me importa. Tú te quisiste juntarte conmigo, unirte en esta ceremonia. Y es todo un proceso. En esta parte ya se ponen a platicar. En esta parte la imagen que les mostraba, ¿no? Tenemos concientizar de que debemos de unirnos como el día y la noche, somos importantes los dos, ¿sí? Y así sucesivamente. Es todo un proceso. Algunas parejas, lo que dicen es que yo quiero vivirlo por un año, después este año, trabajarlo. No tanto vivirlo, decir, es que aquí así voy a hacer, me voy a hacer del rogar. No, sino que trabajar con esa imagen quiere decir, bueno, cuando me estén hablando yo pondré atención para que también a mí cuando yo hable me pongan atención, ¿no? O sea, tiene como tres funciones esta parte. Uno, es en la unión sus destinos de la pareja. Dos, es justamente trabajarlo el proceso juntos como pareja. Entender de que no siempre vamos a estar súper felices, que vamos a pasar momentos de crisis, de dificultades, de emociones, pero lo importante es seguir. Y si ustedes se dan cuenta al final, miren, los dos quetzalitos están juntos y alimentando una energía. Porque al unirnos, creamos un nuevo ser. Y no son los hijos. Es lo que nos une, nuestras experiencias, nuestras risas, nuestro llanto, nuestra desesperación, nuestra tristeza, ¿no? Entonces ese es el trabajo que vamos a estudiar. Por eso es importante que ustedes lo impriman y lo puedan irlo visualizando. Oiga, pero ¿por qué? ¿Qué tiene en la mano? Yo veo que es un cuerno de venado. ¿O qué sería? ¿Un asta de venado? No, para mí es como un malinal y no, yo lo observé bien con la lupa. ¿Qué es esto? Porque de eso va a tratar. De que juntos leamos estos amoshti. Por eso llevamos ya tres técnicas para leer un amoshti. Vamos a aplicarlo aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan el de la primera técnica? ¿No? La segunda técnica que decíamos, ¿verdad? Que era de observar y entrar en esa amoshti. La última técnica que veíamos el día de ayer, entender nuestros cuerpos, cómo este cuerpo está en ese amoshti del Kali.
e intencional con la respiración, el otro ejercicio de Yeyekat, ¿no? Todo eso lo vamos a aplicar aquí también. Bueno, hermanitos, por favor, hagan esto, lo de la tarea. Mañana veremos esta primera imagen, ¿sí? Déjeme, lo quitamos, porque se repite. Lo vamos a poner aquí y hacemos un último ejercicio. A ver, permíteme, lo recorto para verlo, para amplificarlo aquí. Lo vamos a amplificar y vamos a ver los elementos que cuenta con esta información. Listo. ¿Ven ustedes aquí? Hay dos niños, ¿no? Tenemos a un jarrito, vean. Pero en este jarrito entra esta serpiente. Y no es la serpiente de la tentación de Adán y Eva, ¿eh? Tenemos aquí una cuentita, vean. Yeyekat está sentadito en esta parte, ¿no? Inclusive tiene un tocadito de qué creen que es. Tiene unas pequeñas, como astas. Son de color amarillo. Y vean hacia dónde está señalando él. En la otra mano, ¿qué es lo que tiene? Y este personaje que es mujer, como si le estuviera coqueteando, volteando al otro lado la mirada, ¿no? Entonces todo esto cuenta. Y es alguien que tiene un número 4 y el número 4. 4 y 4. Tenemos a la noche y el día. Aquí en sus manos de ella, aquí tenemos una mano, y aquí una de sus manos tiene a Malinali, en su cuerpo tiene a Malinali, pero está en una forma de reverencia, ¿verdad? Vean esta parte está riéndose, o sea, él, la energía masculina le está hablando, ¿no? Todo esto tenemos que hacerlo presente, verificar esto, ¿qué son estas cositas que tenemos aquí? Que tiene la mujer y el hombre que tiene aquí, miren. Sí es Yeyekas, justamente. Yeyeka Yowali, pero lleva estos dos. Esta es la parte que a veces lo porta Xiuhtecuhtli, no sé si lo han visto, ¿no? Este Yeyekas, el que da la vida. En la unión, a ellos van a darle vida a estos seres vivos, que están aquí. ¿Mm? Entonces, va a ser necesario leerlo, ¿sí? Tenemos que leerlo. ¿Qué me dicen ustedes de esta imagen? Los escucho. ¿Qué creen que sea lo que nos está representando aquí? ¿No? Temastiani, una mujer coqueta, ¿no? Sí. ¿Y cómo le diríamos que les llegara a tocar esta parejita? ¿Cómo le diríamos al hombre? Es que es bien loca, Puede ser, ¿no? Decirle, ¿estás consciente? que no le conviene. Ahora, si ella
está dispuesta a alimentar esta relación, adelante. Igual al hombre, ves, cualquiera que le hable, pues se pone ahí coqueta, que es uno. Pero también nos puede decir, le gusta disfrutar de la vida. Por ello tendrán que mantener esta relación juntos, ¿verdad? Pero bueno, tiene un significado más profundo. Sí, también nos habla en este caso de este Yehyeka, de este viento, cómo nos puede conectar con ella, vivir en armonía. Y seamos sinceros, ¿no? Decirles que como hombres, pues sí, la mujer te va a coquetear, pero tienes que hablar como lo está haciendo él, el Yehyeka, con sus astas. Si se dan cuenta, son pequeñas astas de venado, de percibir, de intuir, porque sí se puede convivir con esas personas, tal vez, pero tendremos que tener en cuenta, ¿no? Como les digo, decirles, es que mira, es lo que sale y es lo que representa esta relación. Más sin embargo, si tú decides que te unes con ella, con él, sabes lo que te llevas, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo el día de mañana. Esta primera imagen, ustedes obsérvenlo, analícenlo y me lo comentan mañana. Y juntos lo leemos. Claro que yo les daré la lectura de mis percepciones, pero a la vez necesito que ustedes también vayan practicando la lectura de estos tonalti. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si tuvieran algún comentario, alguna participación, aportación de lo que ustedes hayan observado, lo que hayan visto en la clase, lo que vimos pues el día de hoy. Ya el día de mañana empezamos con esta lectura de los Amoshtin. Quizá veamos hasta 2 imágenes, pero más no. Yo necesito que lo analicemos paso a paso, detalle a detalle, porque eso nos va a ayudar a que podamos mejorar nuestro servicio. Si algún día nos dicen, oye, yo supe que tú, tienes el conocimiento sobre esta ceremonia. Sí. Bueno, empezar a trabajar todo este proceso. No es fácil, claro, iniciar con esto no es fácil, pero también no es imposible. ¿De acuerdo? Adelante, hermanitos. ¿Todo bien? ¿O no todo bien? Estamos sorprendidos, Temastiani, hoy con No, esta clase. chipole. Sí, mi hermanito, es interesante. Todo el conocimiento de nuestros abuelitos es interesantísimo y como les digo, uno no lo inventa, uno no está creando nada, está ahí resguardado en los amoshti, ¿no? Solo es cuestión de unir de lo que aún se sigue practicando, no a gran escala, porque pues es un poquito difícil. Nos ha absorbido el sistema, pero ¿podemos darle vida? Sí. ¿Y cuál sería nuestro sustento? Pues el amoshli, manito. El amoshli. Ujú. Ensoñemos, entremos a estos portales. ¿Sí? Es correcto, Temastiani. Hay que seguirle con el trabajo. Nada Sí, más mis hermanitos. recordarles a los hermanitos que ya hay en el grupo, yo ya había subido el archivo para que ya nomás lo imprimieran.
ya les evité un trabajo. Nomás cuestión de que lo vean a los nuevos, pues volverlo a subir. Si lo ocupan, lo vuelvo a subir para que lo tengan. Pero ¿Sí, hermanito? que comenten, porque Sí, ya es un trabajito que ya se hizo. es un trabajito que también cada uno de nosotros lo debe de observar. Yo sé que pueden decir, es que yo no entiendo nada de esto. Quítense la mente eso. Mentalícense. ¿Qué tendrá todo esto? Empezar a observar qué información nos da. Y les puede servir el enfocarse como Tlaloc, con estos ojitos, ¿no? También está el otro, el de mover los ojos, ¿no? Todos esos ejercicios les puede servir. Hermanitos, de mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana con las primeras imágenes que vamos a estudiar de Teo-Ishnamiktilistli. ¿Qué es Teo-Ishnamiktilistli? La unión de las dos energías sagradas que pueden verse rostro a rostro, corazón a corazón. Timoitas que mostran okniva. Timoitas que tamastiani, Mateo Sehuican, Timoitas que todos los Timoitas que hermanitos. mostran